están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera, el programa que hacemos en directo aquí en la red. Esta vez nos visita el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias Beatriz, buenas noches. Le decía al senador que hay tantos temas que voy a atacar de inmediato. No sé si atacar es la mejor palabra, pero vamos a empezar con lo siguiente. Pero haya sido periodísticamente entretenido, ustedes no pueden quejarse. No, es verdad, y estos días han sido muy intensos, además para la pega del Senado. ¿Por qué votó a favor del control de identidad preventivo? Porque yo creo que hay una sola cosa que no podemos hacer en materia de delincuencia. ¿Qué cosa? Seguir haciendo más de lo mismo. Y aquí hay que Perdón, innovar. ¿eso es más de lo mismo? No, pero hay dos innovaciones en el proyecto. Una, el tema del Banco Unificado de Datos. Sí, eso es muy importante. Pero es que nadie sabe. O sea, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscales, Ministerio del Interior van a estar conectados. Ahora, ¿por qué no se hacía antes? Uno se pregunta. No, porque la tecnología, el software está listo desde esta semana. Pero bueno, se unificó el banco de datos. No, sí, y segundo, Beatriz, control preventivo de identidad. Hoy día la gente no sabe que hay control de identidad. Está en la ley, sí, por supuesto. Hay un control de identidad respecto a aquellas situaciones que existieran indicios de estarse cometiendo un delito. Dimos un paso más allá, que es un control preventivo de identidad. Por eso le pregunto, ¿por qué dar ese paso más allá? Porque, por la siguiente razón, porque con todas estas tecnologías, usted puede saber si alguien está prófugo de la justicia, si hay una orden de detención, ¿no es cierto?, de captura, si tiene un prontuario de reincidencia, ¿no es cierto?, en una situación que puede prestarse, en fin, hay que facilitar la acción de la policía. ¿Para qué? Para que usted y yo y los televidentes nos podamos identificar, mostrar el carnet de identidad, ¿no? Y por lo tanto yo creo, hay que ver cómo funciona esto, que no tiene nada que ver con detención por sospecha. Absolutamente nada que ver. Además... Ahora, hay un proceso... A ver, yo ahí le meto una cuña. Hay un proceso de detención momentánea si la persona no porta un carnet de identidad. Entonces, a ver, primero esto se aplica solo a los mayores de 14. Sí, claro, es que en algún momento era discriminado, entonces ya era... Por eso. Pero entonces hay un elemento de detención por sospecha aleatoria si es que la persona no tiene documento. Eso pasa. Porque eso tiene un efecto disuasivo. Estas medidas... tiene un efecto práctico, evidente, vamos a ver cómo funciona, pero tiene un efecto disuasivo. Si la gente sabe en la vía pública, ¿no es cierto?, que un carabinero, obviamente, que se identifica, uniformado, le pide a usted o a mí que mostremos el carnet de identidad, y ese carabinero hace clic, ¿no es cierto?, en la maquinita que va a tener en el Banco Unificado de Datos, y sobre todo el fiscal. El fiscal es el único que va a poder tener la historia policial, judicial, el prontuario en su caso, de la persona que está siendo investigada. Entonces, yo creo que hay que darle una oportunidad al control preventivo de identidad. Senador, ¿y a usted qué le pasó con estas cartas que aparecieron, declaraciones, fueron a la comisión también, una serie de especialistas en temas de seguridad ciudadana de distintas corrientes políticas, además, para plantear directamente que esta medida no servía? Sí, se lo digo derechamente. Se lo digo derechamente. Si yo fuera académico, y también lo soy, si fuera en rol de intelectual o fuera solamente abogado, a lo mejor firmaría todas esas cartas. Yo soy político, soy legislador y en Chile hoy día, lejos, la preocupación primera de la gente es la delincuencia. Y no la delincuencia, los grandes temas que conocemos, en fin, no, la delincuencia de las poblaciones de Quilpué, Alemana, de La Calera, de La Ligua, donde yo represento, donde estoy con la gente enrejada, que no sabe cómo defenderse. Entonces, si el costo de tener mayor seguridad en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras calles, es pedir que la gente se pueda identificar. Yo digo, bueno, démosle una oportunidad. Lo evaluamos en 2 o 3 años más. Va a haber protocolos de carabineros para que no se abuse. ¿Se puede abusar de esto? Sí. Hay que evitar que se abuse. ¿Cómo? Los protocolos de carabineros de cómo se procede en estos casos. Yo creo que la ley que despachamos hoy día en el Senado, que tiene muchos temas, las atenuantes. Por eso le preguntaba justo por eso le digo, penas efectivas, primer concepto, porque hoy día con las atenuantes, ¿sí?, usted una pena de mínimo de 5 años, una atenuante, 2 atenuantes, 541 días, 61 días, sale firmando, sale a la calle, vuelve a delinquir. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, ninguna atenuante va a poder ir bajo la pena mínima. Segundo. Ahora, somos campeones para mantener gente presa. 50.000 personas en la cárcel. Nadie quiere tener gente en la cárcel. Esto va a significar que va a crecer la población carcelaria. Bueno, exactamente. Bueno, pero estamos preparándonos para eso. Segundo, mayor penalidad para reincidentes en delitos graves. Por ejemplo, robo con intimidación o violencia a las personas. ¿Y cuál es el robo por sorpresa? Porque también está incluido en eso, el robo por sorpresa. Robo, hurto y receptación. Son principalmente... Mire, ¿qué es lo que pasa, Beatriz? En Chile tenemos de las tasas de homicidios mejores del mundo. Sí, claro. Ese no es el problema. Tenemos pocos homicidios. Pero los delitos contra la propiedad, ¿no es cierto?, el portonazo, el robo con intimidación, con fuerza en las cosas, el hurto, la receptación, ahí está el problema. Interior tiene una cifra, hay 20, 30 mil delincuentes que se dan vuelta, que entran, que salen, que es la puerta giratoria, y sabemos cuál es su historia porque la tecnología además le permite al carabinero y al fiscal tenerla. Senador,
Sí, yo creo que usted apunta a un tema que es muy sensible para todos nosotros. Yo no me excluyo, el tema de la delincuencia, el sentirse inseguro, y creo que es bueno ir avanzando en ciertos temas. Uno de repente echa de menos una ley larga antidelincuencia. ¿En qué sentido? En que nos metamos en profundidad de por qué hay delincuencia, de por qué... Esta es mal llamada ley corta, porque es ley larga. O sea, viene el Código Penal, el nuevo Código Penal, ya, pero este es el proceso penal. Pero es atacar con cárcel, atacar con más control preventivo. Y lo que sí es interesante es la integración de los datos, que uno dice, bueno, porque no estaba Banco unificado de datos, que no existía. Son puros compartimentos estancos. Solamente en un tema policial, cuando la delincuencia tiene una cosa mucho más Usted tiene razón, Beatriz, déjeme decirle lo siguiente. Social. Déjeme decirle lo siguiente, en aval de lo que usted dice. No necesitamos ninguna ley, ninguna, para una buena coordinación carabineros, fiscales, jueces. Ese es el tema. No hemos sido capaces, en una reforma procesal penal que fue un gran salto adelante desde el punto de vista, en fin, de todo, sobre todo que hay un fiscal que investiga, un juez que falle, pero la coordinación juez, fiscal, carabinero falla todos los días. Y por lo tanto el Ministerio del Interior, con Jorge Burgos a la cabeza, ¿no es cierto?, está dando un salto adelante muy importante, creando vínculos, porque son compartimentos estancos. Sí, muchas veces Carabineros no confía en investigaciones no confían en Carabineros, se la esconden al fiscal. Sí, lo que pasa es que cuando uno habla de delitos en su magnitud y con los que nos han golpeado los chilenos, y me refiero, por ejemplo, a los portonazos que han estado en todos los titulares y es como un delito casi nuevo, existía de antes, como fue en su época los cajeros automáticos, en fin, uno ve que hay una reacción con leyes cortas que van orientadas a ese tipo de asalto. Pero también nos asaltan las colusiones, por ejemplo. Y yo sé que hay, proyectos de ley que buscan acentuar todo esto, pero es un minuto. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de un control preventivo de identidad, uno entiende hacia dónde va Carabineros con su mirada de control preventivo de identidad, pero, por ejemplo, si hay dos empresarios que en la calle de gerencias de empresas distintas y se juntan, ¿no podríamos pensar que podrían estar planeando un delito de colusión y ahí tendría que estar Carabineros para pedirle Eso ya está hoy día en el Código Procesal Penal. De identidad? Hoy día ya está. Hay un control de identidad donde hubiera indicios de haberse cometido un delito. Eso ya está. Pero usted plantea un tema muy importante. Delitos de cuello y corbata. Bueno, ahí hay un punto. Pero eso estamos avanzando. Estamos tipificando, Beatriz, delitos de cuello y corbata que van a tener penalidades altas, privativas de libertad. Hoy día son muchas multas, ¿no es cierto? A ver, penas de presidio, si es que hay delitos multas, de colusión, además, por ejemplo. Condelación compensada, si es que hay multas. Sí, pero le quiero decir colusión. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema colusión, lo que vamos a introducir son penas privativas de libertad. O sea, ahora, no se trata solo de subir penas, porque en Chile tenemos penas altas, pero no hay control preventivo de identidad. Ya no hay, por supuesto, detención por sospecha, por suerte. Alguien en el Twitter preguntaba, insistía, ¿cuál es la...? No sé si podemos mostrar el Twitter porque llegaba una pregunta que apuntaba eso, decía, ¿cuál es la diferencia? Ahí la van a mostrar para darle el crédito a Marcelo Máximos, que nos dice, ¿cuál sería la diferencia entonces entre este control de identidad y la antigua detención por sospecha? Porque una persona que no tiene su identidad o no se identifica es invitada o conducida a la comisaría una hora. Sí, porque no lo van a agarrar con la esposa. Bueno, pero invitado es... Bueno, pero, no sé si la denominación exacta, ¿no? Pero quiero decirle, un joven de 14 a 18 años va a poder estar una hora en la comisaría. Ya, una hora. De 18, mayor de 18 y menor de 60 hasta 4 horas. ¿Para qué? Para el solo efecto de identificarse. Ahora, si ahí aparece en la identificación, ¿no es cierto?, que usted está prófugo de la justicia, que hay una orden pendiente, ¿no es cierto?, de detención que no ha sido cumplida, que usted tiene un prontuario de reincidencia. Porque mire, ¿cuál es el tema, Beatriz? Yo le he hablado de los 20, 30 mil delincuentes que entran y salen. Son las reincidencias. Si este es un universo más acotado del que uno cree. Y el prontuario de los reincidentes en este tipo de delitos es inmenso, pero no hay cómo controlarlo. Ahora, la reincidencia no se acaba con el control. Subimos las penalidades. Con una cárcel donde haya efectivamente un trabajo con los reclusos, que estén separados. Esto es todo, esto es prevención. El carácter también represivo del Estado. La ley larga, cuando viene. Bueno, pero es que es el Código Penal, viene un nuevo Código Penal, con una jerarquía de las penalidades que sea coherente, porque hoy día tenemos un Código Penal de 1874. Beatriz, ¿se fija o no? Sí, claro. Bueno, pero es que no podíamos seguir de brazos cruzados con este tema. Entonces, la agenda de la ley corta antidelincuencia, yo le saco el sombrero al ministro Jorge Burgos, a la presidenta Bachelet, estaban todos los ministros. Esto es algo que viene del gobierno, sí, absolutamente. Y no fue fácil la votación, o sea, mis colegas de izquierda votaron todos en contra, salvo Felipe Arbúe, que votó a favor. Le iba a preguntar algo, pero me quedó algo pendiente. Cuando vemos, y también le voy a preguntar con más detalle, hay una ley que que está amplificando la cantidad de personas que pueden ser multadas o incluso
con una pena mayor si es que filtran información que viene desde un proceso judicial, X, el que sea. De hecho... explico al tiro eso, hoy día, lo aprobamos hoy día. Sí, sí, le voy a preguntar, pero hoy día el ministro Marcelo Díaz y otros senadores han dicho, lo que pasa es que hay que preservar la presunción de inocencia de las personas. Yo no sé si usted comparte eso, me imagino que lo comparte. Un principio fundamental. Pero ahí no hay una colisión directa con el control preventivo de identidad, se lo pregunto porque... Tratamos de preservar la presunción de inocencia, pero en el control preventivo de identidad estamos actuando en todo lo contrario. Estamos presumiendo que la persona tiene algún tipo todo lo contrario, mire. de algo notado en la justicia. Uno, no estamos ni investigando, que es lo que hacen los fiscales, ni juzgando, que es lo que hacen los jueces. Estamos pidiéndole en la vía pública, no van a entrar a su casa, ¿no? Ni un lugar privado, en la vía pública, a cualquier persona que se pueda identificar. Si se rehúsa a identificar, puede ser conducido solo por 1 hora, los jóvenes hasta por 4 horas, para el solo efecto de identificarse. Se deja constancia, va a haber un formulario para reclamar. Bueno, ese es un tema, pero usted mezcló 2 temas, déjeme decir el tiro. Es que yo se lo planteaba por el tema de la presunción de inocencia. Porque una cosa es respetar la presunción de inocencia, que se señala y se apunta en algunos casos, y en otros a mí me queda la sensación presumiendo la culpabilidad de otra cosa. Pero por algo se le pide el carné, porque no sé, es una cosa aleatoria que ya es compleja. ¿Por qué se le pide? Porque estamos en un siglo XXI donde Internet y las tecnologías nos permiten en tiempo real y conectados en línea, carabineros, policía de investigaciones fiscales, identificar a la persona. Y el derecho a caminar libre por la calle. Pero si quién se lo va a impedir. Oye, cuando a usted o a mí lo detienen para pedirle la licencia de conducir en el auto. Es distinto. ¿Por qué? Porque eso va en la ley 7 millones de autos en Chile. Ocupando un vehículo. 7 millones de autos. Lo ha explicado el Defensor Nacional, que me imagino se lo explicó a ustedes en el Senado también, porque es distinto y porque hay que salvaguardar ese derecho. Usted está presumiendo la culpabilidad del conductor al quien usted detiene en el auto para pedirle la licencia de conducir. ¿Está presumiendo alguna culpabilidad? Por supuesto que no. Pero déjeme aclarar al tiro lo otro que usted mencionaba de la filtración, porque eso lo aprobamos hoy día. En 2 palabras. ¿Le gustó cómo quedó? Por supuesto que sí. ¿Le gustó antes? No, porque había una cierta ambigüedad. Perdón, a ver, ¿usted lo votó a favor o no? Sí, lo voté a favor. Pero en la discusión se pensó que había una cierta ambigüedad respecto a la libertad de prensa. Le explico. Pero había no una cierta ambigüedad, pues, senador, era bien ambigua, era tan externa. ¿Le puedo explicar? Sí, solo para informar. Ya, está bien. Déjeme contestar. Está bien. ¿Qué es la filtración? Hoy el Código Procesal Penal y el Código Orgánico de Tribunales establecen el secreto de las actuaciones de los fiscales, de los peritos, de los funcionarios, secreto. Por lo tanto, violar el secreto tiene que tener una sanción, y la sanción quedó establecida hoy día. ¿Qué es lo que pasa? Que había una redacción que podía presumirse que un periodista que obtuvo esa filtración pudiera ser sancionado, que nunca ha estado ni en la imaginación de los legisladores. Había una cierta ambigüedad. Déjeme que ponga la duda. Entonces eso lo cambiamos hoy día. No, yo sé, pero porque hubo un pataleo gigante. Bueno, necesitamos democracia. Por suerte en Corea del Norte no habría ocurrido esto. En Corea del Norte se habría aprobado. Trato de compararme con otros países y no con Corea del Norte, ¿no? Bueno, le digo el extremo. Pero Beatriz, resolvimos su duda hoy día. Perdón, pero ¿y se acabó la ambigüedad? ¿Y le gustó cómo quedó? Como que hoy día sí. ¿Le gusta cómo de todas maneras. Lo que pasa es que fue unánime hoy día, Beatriz, fue unánime la aprobación. De hecho, los que han dicho que están más en contra se abstuvieron, si eso es verdad. Unánime, casi unánime. Senador, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre este y tantos otros temas que tenemos en pauta para preguntarle al senador Ignacio Walker. Espérenos. Seguimos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Senador, estábamos hablando sobre la ley de filtración. Usted me decía, pero déjeme explicarle y efectivamente vamos a eso. Vamos a eso. Y que efectivamente se cambió respecto a la redacción original que había pasado, que se había aprobado en el Senado. Y se precisa para no entender que los medios de comunicación podrían ser responsabilizados por publicar o leer, en fin, una filtración. Pero al ampliar la cantidad de personas que pueden ser objetos de multa o incluso una infracción o una pena más grande, que no es solamente los fiscales y funcionarios públicos, sino además los abogados denunciantes, las víctimas del proceso, las partes involucradas en el proceso, las partes completas, no se genera un bloqueo a la información que se puede dar, no se afecta amedrentando a estas personas. Yo le voy a explicar por qué. Porque el sistema procesal penal chileno, después de la reforma de los años 90 con el presidente Frei con Soledad Alvear, tiene una parte, ¿no es cierto?, en que fiscales dueños de la investigación, por así decirlo, y en que hay secreto, porque así tiene que ser, y tiene un principio de publicidad.
parte del proceso penal hay un principio de publicidad. Ahora, quien decide el momento en que esas piezas, ¿no es cierto?, están disponibles, es el fiscal o el juez, se fija, pero mientras haya secreto, porque la ley no habla de reserva, habla de secreto, Código Procesal Penal y Código Orgánico de Tribunales. Un funcionario público, cualquiera sea, un fiscal, un perito, etcétera, tiene el deber de guardar el secreto y de lo contrario tiene que ser sancionado. Porque de lo contrario, ¿dónde está el Estado democrático de derecho? ¿Se fija? Entonces, yo creo que lo que hicimos hoy día quedó bastante bien. Perfecto nunca, pero yo creo que quedó bastante bien. Y está salvada la responsabilidad de la libertad de expresión de los periodistas, de los medios de comunicación. Eso está absolutamente salvado. ¿Se salvaguarda también el acceso a información? Se lo pregunto porque no habrá amedrentamiento, no habrá temor entre las personas a hablar por si les cae una multa. No, porque evidentemente lo que hace el fiscal, no sé, el perito, el funcionario público, es conducir la investigación. Son actuaciones que están codificadas, ¿no es cierto?, en el proceso. Entonces, el secreto resguarda a todos, no solo al inculpado, la propia investigación. ¿Qué es lo más importante? Salvar la investigación. Si se filtran cosas, puede frustrar la investigación. ¿Se fija? Entonces, no es una medida garantista pro imputado. Además que, ojo, imputado, ¿qué significa? Una persona formalizada, no es como la antigua encargatoria de reo, que se parecía como algo de culpabilidad. ¿Se fija? Entonces, hay un proceso garantista con un principio de publicidad, pero el fiscal que es dueño de la investigación que tiene que guardar secreto. Hemos tenido un festival de filtraciones, Beatriz, y eso favorece a la investigación, favorece a la sociedad, favorece a la verdad. Yo creo que en varios casos sí, senador. De los últimos, ¿qué quiere que le diga? No, porque se va a conocer todas esas piezas, van a ser públicas. Senador, lo que pasa van a ser públicas, por mandato de la ley. Y déjeme como ciudadana que ponga esta duda, lo voy a plantear así. Porque justo ahora en que hay una serie de parlamentarios que están formalizados, senadores también, senadores como Jaime Orpis, que estaba en la sesión, y yo no sé si tuvo, y lo voy a decir tal cual, con todas las letras, el descaro de votar esto. Hay senadores que han apuntado a las filtraciones en forma, diciendo que esto es un ataque, que las filtraciones tienen que parar. Han apuntado a los medios de comunicación como responsables de que esto se sepa. Y justo ahora aparece una ley que busca restringir eso. Entonces, déjeme que ponga la duda como ciudadana del momento en que se exige. Bueno, primero yo no voy a personalizar, como usted entenderá, menos con colegas parlamentarios, porque presumo la inocencia, ¿no es cierto?, porque hay investigaciones en marcha. ¿Pero le gusta yo que nunca, vote estas cosas? yo nunca... ¿No le incomoda, senador? Si hay conflictos de interés, si hay incompatibilidades, uno tiene que inhabilitarse. Es una regla que existe en nuestro reglamento, en la ley orgánica. Hay una comisión de ética en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo soy presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado. Beatriz, hemos aprobado 6 leyes y 2 reformas constitucionales en 8 meses. Todas las sesiones transmitidas por TV Senado. Ahí está Espacio Público, Ciudadano Inteligente, les doy la palabra. Casi todo bastante transversal, con mucha unanimidad. De una drasticidad, oiga, pérdida del escaño. No, sí estoy de acuerdo. Para infracción grave del gasto electoral. Que Jaime Orpis vote? Yo no voy a personalizar, ni exculpando ni inculpando a nadie, porque yo nunca he sido juez de nadie. Entonces usted se queda con, usted dice, la Yo estoy tranquilo con lo que hoy día quedó muy bien, resguarda a la Fiscalía y resguarda a los medios de comunicación. Sigo la otra pregunta y pasamos a otro tema. Tenemos como 1 hora y media, ¿no? No, queda poquito, así que por eso voy rápido. ¿Apoyará en el Tribunal Constitucional lo que ya anunció la oposición de acudir por 4 aspectos de cómo quedó la reforma laboral? Por supuesto que no. Yo lo dije en la sala, por supuesto que no. Yo voté en contra de un artículo con 4 senadores de la democracia cristiana y lo resolvimos con el gobierno hoy día. Aprobamos y despachamos. Oiga, eso es muy importante. Despachamos, Beatriz, la reforma tributaria y la reforma laboral. O sea, el punto de vista este año de la productividad, que ha dicho la presidenta, del crecimiento, ¿no es cierto? Todo lo que estamos enfrentando. ¿Pero le gustó cómo quedó la reforma laboral? Mire, yo tenía críticas en algunos sentidos, porque nosotros... De hecho, fue parte de la polémica, ¿no? Nosotros teníamos 3 objetivos. Primero, fortalecer la organización sindical y la negociación colectiva, titularidad sindical, huelga efectiva, todo eso quedó bien. Segundo, garantizar la libre afiliación sindical, o sea, el derecho a afiliarse, a desafiliarse y a no afiliarse, que es un principio que está en el ADN de la democracia cristiana de 80 años y que está en todo el sistema de la OIT. Y tercero, las micro y pequeñas empresas, Beatriz, esto es un tema de sentido común. Usted no puede aplicarle a las micro y pequeñas empresas, que son las que tienen menos de 50 trabajadores, los mismos estándares laborales que a las grandes empresas. Pero igual y eso lo logramos. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo he escuchado harto la protección, lo he hablado con hartos senadores acá, la protección a las pequeñas y microempresas. Y yo entiendo el sentido que tiene, sin ningún problema. Pero también uno dice, bueno, ¿a quién se protege? ¿Al dueño de la pequeña y la micro o al trabajador también de la pequeña y la micro? Porque son todos. Ambos, porque primero tiene derecho a sindicalizarse, con un mínimo de ¿cuánto? De 8 trabajadores, siempre que representen la mitad, ¿no es cierto?,
miembros de la empresa. O sea, si usted tiene 40 trabajadores en una empresa, 20 tienen que estar afiliados. ¿Se fija? Mínimo de 8, pero siempre que representen la mitad de los trabajadores de la empresa. Segundo, por ejemplo, aquí se establecía una cosa que no está en el programa, páginas 92 a 95 del programa, no está. Negociación colectiva obligatoria con los sindicatos interempresas, que son los que están fuera de la empresa. Mata a las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo que hoy día? Voluntario para las micro y pequeñas empresas. Y obligatoria para las medianas y grandes. Las grandes, olvídense, porque tienen sindicato al interior de la empresa. ¿Es hacer trampa que la derecha diga voy al Tribunal Constitucional? A mí no me gusta que el Tribunal Constitucional se convierta en un órgano paralegislativo, primero. Segundo, el trabajo legislativo se hace en el Parlamento. Y por lo tanto, en todos estos temas, cuando se amenaza por parte de la derecha, ¿no es cierto?, de ir al Tribunal Constitucional. No solo se amenaza, han ido al Tribunal Constitucional. Bueno, han ido. Claro, le fue bien con la glosa 05. Exacto. Porque eso era demasiado evidente. Yo me abstuve en esa glosa. No sé si usted se acuerda, porque era evidente. Nunca se me habría ocurrido ir al Tribunal Constitucional. Pero le quiero decir, a ver, es un derecho ir al Tribunal Constitucional. Es parte de nuestra Constitución. Yo jamás lo haría, nunca lo he hecho, menos ahora, porque creo que finalmente tenemos una reforma laboral que va a favorecer a los trabajadores, que no va a perjudicar a las micro y pequeñas empresas y que va a garantizar la libre afiliación sindical. Senador, ¿sigue con su idea de ser precandidato o candidato presidencial? Yo nunca he hablado de candidato, precandidato, y dije estoy disponible. Porque, sí, bueno, pero por eso ¿sabe por qué, Beatriz? Mire, porque la política para mí siempre ha sido un proyecto colectivo, no individual. Yo soy un hombre de partido y logré este sábado lo que muchos queríamos. La Junta Nacional de la Democracia Cristiana, por la unanimidad de sus miembros, declaró que vamos a llevar candidatura presidencial. Yo me quedo hasta ahí. Estos 8 años son las candidaturas, ¿no es cierto? Voy a recorrer todo el país apoyando a los candidatos a alcaldes y concejales, pero qué bien que la Democracia Cristiana, con Carolina Goich de presidenta, ¿no es cierto?, que yo estoy realmente muy contento como salimos de esta Junta Nacional, haya proclamado que nos atrevemos, que vamos a dejar de lado esta actitud como de brazos caídos, que vamos a tener una candidatura presidencial. Bueno, yo estoy disponible para eso, hay otras cartas, ya vendrá el tiempo de las candidaturas. ¿Jorge Pizarro se tuvo que haber ido antes? Mire, yo no quiero volver para atrás, Beatriz, porque yo creo que él hizo un gesto que nosotros todos supimos valorar. Usted sabe que él fue muy crítico mío cuando yo fui presidente. Yo hice algunas insinuaciones el año pasado, pero yo no tengo nada personal. Yo soy un hombre de partido. No le pregunto por algo personal, le pregunto por lo que pasó con él, su directiva y con él mismo. Yo siempre dije que esta era una decisión personal de Jorge Pizarro. Y él estimó que en esta Junta Nacional era el momento para hacerlo y eso fue bien recibido. Le quiero decir, ¿y qué fue lo más importante? Que entre la 1:30 y las 3:30, no le digo lo que fueron en esas 2 horas, cuando estuvimos ahí en la directiva con los expresidentes, en 2 horas resolvimos una crisis de manera institucional. ¿Cuál fue la respuesta? La directiva continúa, porque esa directiva fue elegida y Carolina Goich, gran senadora, 44 años, mujer, magallánica, flamante presidenta del Partido Cristiano. Senador, la última pregunta y es otro tema. ¿Última? Sí, porque ya se pasó la media hora volando. Va a llegar al Senado el proyecto para la despenalización del aborto en 3 causales. ¿Usted va a votar a favor las 3 causales? Yo dije 3 cosas. 1, yo tengo una disposición favorable frente a este proyecto. 2, mi voto lo voy a decir al momento de emitirlo. ¿Por qué? Porque quiero escuchar hasta el último argumento. Y 3, con el ánimo de persuadir y ser persuadido. Pero para no correrme, yo tengo una disposición favorable a este proyecto. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Se nos pasó rápido el tiempo. Se pasó muy rápido y quedaron preguntas, créanme. Está muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está listo Ignacio Franzani. Viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.